primero que vamos a hacer antes de empezar a trabajar es lavarnos las manos correctamente. Siempre antes de trabajar, lo primero que hay que hacer es lavarse las manos. Acuérdense que vamos a estar trabajando o elaborando comida para terceras personas, las cuales se nos pueden enfermar si la comida le llega a ellos contaminada. Vamos a mostrarles cómo cortar el pollo de dos maneras. Digamos, la manera que exige la Federación Culinaria Americana en cada certificación sería de una manera profesional, o sea, cómo sacar el airline breast, o sea, las dos pechugas, corta aerolínea, con un huesito limpio del ala, o sea, la última falange del ala pegada a la pechuga con piel y sin hueso totalmente. Y el otro pollo se lo vamos a cortar más como, digamos, doméstico, como para hacer comida para la familia en la casa. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es secar el pollo para que no nos reban las manos y no nos provoque tener algún accidente en este caso. Le quitamos el exceso de grasa que tiene por la parte de atrás. Eso no lo queremos llevar al plato. Y lo primero que hacemos es quitarle el huesito que se conoce como el wishbone, o sea, el huesito de los deseos, que está justo aquí delante de la pechuga y se puede palpar muy fácilmente. Se hace un cortecito pequeño enfrente de la pechuga y con el dedo se va buscando el huesito. Se limpia de esa manera el huesito y se puede extraer hacia afuera. ¿Qué nos va a permitir que saquemos ese huesito primero? Número uno, a la hora de sacar la pechuga, ese hueso no va a estar impidiéndonos que se nos quede carne en la carcasa o en el esqueleto del pollo, porque queremos aprovechar al máximo. Como ustedes ven, este es el huesito de los deseos, o sea, que todos en la mesa se disputan para tratar de obtener un deseo. Ya nos queda libre. Segundo paso, vamos a limpiarle el ala, o sea, el ala se hace un corte sin llegar a cortar el hueso, sin llegar a quebrar el hueso. Le cortamos la piel y la carne, con la parte de atrás del cuchillo raspamos para que nos quede limpio. Ese huesito que tenemos aquí es el que va a quedar unido a la pechuga, y es esas pechugas bien bonitas cuando vamos a un restaurante que se ve media pechuga de pollo con un huesito levantadito que le da mucha vista, le da mucho más elegancia al plato ya elaborado. Limpiamos la otra ala, repito, con la parte de atrás del cuchillo raspamos el hueso. ¿Y qué hacemos ahora? El ala gira hacia este lado, o sea, hacia el lado atrás donde no gira, lo presionamos, sujetamos fuerte y limpiamos, y van a ver que el hueso queda totalmente limpio. Hacemos al otro y lo limpiamos. Dejamos estas alitas por aquí porque al final vamos a hacer algo con ellas también. Y como ustedes ven, ya el pollo queda con el último huesito del ala pegado a la pechuga, pero totalmente limpio. Ok, ahora, paso número 3. Separamos la piel que une a los muslos con la pechuga. Solamente la piel, sin llegar a cortar. Solamente la piel, no debemos cortar nada de la carne. Y dislocamos las piernas, como ustedes ven, ellas se sostienen. Una vez que yo las disloque, ellas se van a quedar hacia atrás totalmente. La dislocamos aquí a la altura de la cadera y separamos el hueso del muslo y contramuslo. Como ustedes ven, ellas no se sostienen en este momento. A partir de ahora, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos el pollo de lado. Aquí, si ustedes ven, justo a la mitad del pollo hay dos músculos, dos pequeños músculos redondos o ovalados, mejor dicho, que se le llama oyster. Es la parte más jugosa que tiene el pollo. Esa se la tenemos que dejar a la hora de separar las piernas de la carcasa del pollo. Esa carne tiene que quedar pegada a la pierna, o sea, no la podemos dejar en la carcasa. Por lo tanto, yo lo que aconsejo siempre es marcarlo por delante del oyster y después hacer una marca acá para separar ambas piernas de esta manera. Con la punta del cuchillo buscamos el oyster, lo despegamos y con el dedo pulgar lo desprendemos de la cadera para que la carne que conforma este músculo, que es el oyster, ya quede pegado al muslo. Y con el cuchillo vamos bordeando la carcasa de manera tal que no quede nada de carne
en el pollo, que toda la carne nos quede acá en el muslo y contramuslo. Seguimos hacia abajo, como ya está dislocado, el hueso del contramuslo está separado de la cadera y seguimos de manera tal que no nos quede nada de carne y colocamos este muslito por acá. Como ustedes ven, aquí no quedó nada de carne, solamente hueso. La carne la queremos aprovechar en la pieza que vamos a llevar al plato del cliente. Hacemos la misma operación, separamos con la punta del cuchillo, después con la yema del dedo pulgar y como ustedes ven ya el músculo queda justo aquí y seguimos hacia abajo separando toda la pieza sin que nos quede nada de carne acá en el hueso y colocamos el muslo acá. Como ustedes ven aquí solamente queda hueso y algo de piel y volteamos el pollo. Ahora, ¿qué hacemos? Separamos solamente la piel, aquí nos queda el key bone o hueso quilla, ese es el que separa las dos mitades de la pechuga. Hacemos un corte, solamente la piel por el momento, quitamos este exceso de piel que tenemos acá y a la vez que tengo la piel separada totalmente, voy a buscar el quibón. A un lado del quibón me va a quedar media pechuga y al otro lado del quibón me va a quedar la otra mitad. Lo único que debo hacer es cortar hacia abajo hasta que toque con el hueso y después inclinar el cuchillo hacia afuera para seguir separando toda la carne de la pechuga de lo que es la carcasa del pollo. Hacemos un corte y es aquí donde yo digo, cuando yo corto hasta acá, si yo hubiese tenido aquí el wishbone, ese hueso me hubiese impedido cortar totalmente la carne y me iba a quedar pegada a la carcasa parte de la proteína, o sea, parte de la carne, que es lo que quiero en el plato que le voy a llevar al cliente. Corto hacia abajo, después hacia los lados, separo toda la carne de lo que es el esqueleto del pollo, que es la carcasa del pollo, y con mucho cuidado de no desprender la carne de la pechuga de esta falange del huesito, o sea, sigo cortando hacia abajo hasta que la separo totalmente. Como ustedes ven, aquí tenemos la pechuga, o sea, media pechuga con el huesito del ala unido a ella. Y acá solamente tengo huesos. Ahora voy a hacer la misma operación hacia el otro lado. O sea, en este caso, corto por este lado del quibón, separo toda la carne y comienzo a separar hacia abajo. De manera tal que no me quede nada de carne en la carcasa. Como ustedes ven, esto es solamente un hueso. ¿Lo botamos? No. O sea, este hueso también se puede utilizar en la cocina. O sea, lo utilizamos para hacer caldo. Sabiendo que los caldos son la base de la cocina. De los caldos podemos hacer después sopa, podemos hacer salsas y muchas preparaciones. Por lo tanto, lo conservamos. En estos momentos, ¿qué hacemos? O sea, vamos a limpiar el exceso de piel que pueda tener esta pechuga y cualquier residuo o de grasa que tenga, o por ejemplo, en la punta del huesito del ala, o sea, donde termina el huesito del ala hacia acá, le cortamos esa puntica de cartílago que tiene, ese tejido conectivo que de repente si yo se lo dejo a la hora de cocinar, como la carne blanca del pollo, o sea, la parte de la pechuga se cocina muy rápido, esta parte del ala es carne oscura y ahí se conserva sangre dentro del hueso. ¿Qué sucede? Si yo no le quito este pedacito o la punta del hueso, ¿qué va a suceder? Se contiene esa sangre dentro y cuando ponemos la pechuga en el plato, de repente empieza a salirse o derramarse algo de sangre o de jugo rojo dentro de esa pechuga y el cliente de repente puede llegar a pensar de que está cruda. Entonces, para evitarnos esa situación, ¿qué hacemos? Le quitamos esa puntica y con un poco de calor, mientras usted está cocinando esta pechuga, ya esa sangre sale de ahí, se cocina y no nos va a dañar, digamos, la terminación final del plato. Y esta pechuga queda totalmente lista para cocinar. ¿Por qué la dejamos con la piel? La proteína generalmente cuando se cocina se maltrata con el calor. Entonces, si le dejamos la piel, la cocinamos con la piel, después el cliente tiene la opción de quitarle la piel, aunque se puede comer y todos sabemos que digamos por el tema del colesterol es algo dañino, usted simplemente se la puede quitar en el plato y no comerse, pero hay muchas personas que de repente sí le gusta. Ahora, el objetivo principal es protegerla, pero además queda bien dorada y bien bonita, le da mucho colorido al plato a la hora de cocinar. Y ya tengo acá, digamos, mi primera pechuga o corte aerolínea o airline rest, como se le conoce en inglés. Tomo la otra mitad y empiezo a cortarle el exceso de piel que me quede, que no lo quiero en mi plato. Y además también le quito esa parte, la punta
del huesito del ala, o sea, el cartílago que queda en la punta para que quede libre de salir la sangre cuando se cocine. Y tengo mi segunda pechuga lista para elaborar algún plato, un delicioso plato, y ponérselo en la mesa a un cliente. ¿Qué hacemos con el muslo y la pierna del pollo? Simplemente por la misma, digamos, se ve, es visible la parte donde se unen ambas piezas. Por ahí cortamos muy fácilmente y separamos una pierna y el muslo. Utilizamos la otra igual, de la misma manera. Cortamos, separamos la pierna, ponemos esto para acá para que sea más visible y separamos el muslo. Ya tenemos los dos muslos y las dos piernas del pollo. Nos quedan solamente las alitas. ¿Qué podemos hacer con las alitas? Bueno, se pueden utilizar para caldo, pero aún le puedo sacar, digamos, más provecho a ellas. Esta parte de las alitas de acá, si yo le corto la punta de esta manera, con la parte de atrás del cuchillo para no dañarlo, y lo corto por acá, estas punticas me sirven para caldo. Las coloco junto con los huesos. ¿Qué hago? Limpio los huesitos, tiene dos huesitos, lo limpio hacia abajo y me quedan estos dos huesitos. Yo decido con cuál quedarme, cualquiera, o el más pequeño o el más grueso, el que usted desee. Simplemente el otro lo que tiene que hacer es torcerlo para desprenderlo. Usted lo tuerce y ese desprende de la carne. Saca el huesito y lo aprovechamos para caldo. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda la piel con algo de carne de la alita y un solo huesito, el cual lo podemos acomodar de esta manera. Lo podemos marinar, después empanarlo, freírlo y ofrecerlo como un chicken lollipop o como un candy, un caramelo de pollo. Muy delicioso y bien presentado a la hora de servir algunos appetizers o algunos hors d'oeuvres en la cocina. Corto el otro. De la misma manera, lo limpio hacia abajo. Lo tuerzo y ya me queda limpio. Este huesito lo utilizo para caldo y aquí tengo el segundo lollipop. Y quedó listo el pollo. ¿Dividido en cuántas partes? Bueno, esta punta de las alas también la utilizamos para caldo. Me quedan mis dos pechugas airline breast, me quedan mis dos piernas, mis dos muslos, mis dos lollipop o chicken lollipop y acá esta cantidad de hueso y recortes que los puedo utilizar para hacer algún caldo. Y acá solamente lo que me queda es exceso de grasa y piel, el cual no lo vamos a utilizar en nada. Esto sí lo podemos llegar y botar. Muchas gracias.